Mi nombre es Guadalupe Dornal Alcántara Martínez. Calcula la posición de los cuerpos en diferentes momentos y las fuerzas que participan en su movimiento mediante la aplicación de las leyes de Newton. Dinámica. Es la fuerza o potencia de la rama de la mecánica que estudia el movimiento y las causas que las producen. Las causas responsables de hacer que los objetos se movieran tratando de ser explicadas desde los tiempos de los primeros hombres que existieron a medida de que entendieran cómo funcionan en el mundo, deban teorías o explicaciones sobre lo que hacían posibles en el movimiento de los cuerpos. La idea que predomina en aquella época era la de los objetos que permanecían en reposo, no se movían a menos de que se aplicara una fuerza, y que cuando se dejara de aplicar los cuerpos dejarían de moverse, retornando en su supuesto estado natural que era el reposo. Análisis de los factores que producen el movimiento. Las fuerzas de contacto son fuerzas mecánicas como la tensión, la fricción, la fuerza muscular, la fuerza normal, entre otras, mientras que dentro de las fuerzas a distancia se encuentran la eléctrica y la magnética y la gravitatoria. Una fuerza necesaria tiene que producir un cuerpo que la provoque. Por ejemplo, cuando un balón de voleibol es golpeado por un jugador, la mano se encarga de transferir un impulso a la pelota, provocándole una aceleración. Leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento, son tres principios a partir de los cuales se explican los problemas planteados por la dinámica. Dichas leyes revolucionaron los conceptos arcaicos sobre el movimiento y abrieron paso a una concepción más certera del movimiento de todos los cuerpos en el universo. Constituyen los conocimientos no solo de la dinámica, sino también de la física clásica en general. Las tres leyes son enunciados que formulan un principio físico que surgieron como resultado de muchas observaciones y experimentos cuantitativos. Primera ley de Newton. Un cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe una fuerza sobre él. Segunda ley. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la masa y la aceleración. Tercera ley. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Relación entre masa y peso. Con bastante frecuencia el peso y la masa se utilizan como sinónimos, pero en la física es muy importante que se diferencien y se utilicen correctamente. Peso es la fuerza con la que la gravedad o fuerza de atracción atrae a un cuerpo. Es una cantidad vectorial y su unidad más usada es el de newtons. Masa es la cantidad de materia presente en un cuerpo. Es una cantidad escalar y su unidad más usada es en kilogramos. Se puede utilizar la segunda ley de Newton para conocer el peso de un cuerpo. Esto nos dice que la fuerza con la que se atrayó un cuerpo es proporcional a la masa que posee. Como la fuerza de gravedad es hacia el centro de la Tierra, significa que tiene un sentido negativo. Según nuestro sistema de referencia convencional, además de la aceleración, también es un vector e igualmente es negativo. Así que el peso o fuerza gravitacional con la que se atrayó fue un cuerpo es igual a peso negativo es igual a masa por gravedad negativa. Así como también para la ecuación para calcular la masa a partir del peso de un cuerpo será entonces masa es igual a peso sobre gravedad, donde gravedad su valor es de 9.81. Fuerzas que intervienen en el movimiento. Existen solo 4 tipos de fuerzas llamadas fundamentales, porque a partir de ellas se derivan todas las demás fuerzas que conocemos todos los cuerpos que experimentan esas fuerzas, las cuales son 1. Fuerza de gravedad. Aparece cuando el resultado de la masa que posee los cuerpos. 2. Fuerza electromagnética. Ocurre como resultado de la carga eléctrica que poseen los cuerpos. 3. Fuerza nuclear fuerte. Se representa dentro del núcleo del átomo y mantiene a los protones y neutrones dentro de este. 4. Fuerza nuclear débil. También ocurre dentro del núcleo y es la fuerza que separa a los protones y neutrones. Todas las demás fuerzas pueden considerarse como manifestaciones macroscópicas de las anteriores. Por ejemplo, anteriormente se había clasificado
como fuerza de contacto y fuerza de distancia. Las fuerzas de contacto en realidad ocurren gracias al carácter electromagnético de los cuerpos que los mantienen unidos o que se hace que interactúen entre ellos. Al igual que la gravedad, esta interacción surge dentro de las fuerzas como la fricción y la tensión, así como dependiendo de la fuerza, tamaño, forma y el material de los cuerpos. Podemos encontrar diferentes expresiones de las formas fundamentales. Cuando se habló de la segunda ley de Newton, se dijo que la fuerza es la masa multiplicada por la aceleración, y esta definición incluye todas las fuerzas que existen en la naturaleza. Esta ecuación es tan general que se puede aplicar para hallar el valor de todo tipo de fuerzas, sean de contacto o a distancia. Las fuerzas de contacto son las más estudiadas en mecánica clásica y se clasifican en 1. Normal, la cual depende del peso de un cuerpo. 2. Fricción, se acelera con la materia de que está hecho un cuerpo. 3. Peso, deriva de la masa y el macro inercial de un cuerpo. 4. Centrípeta, es correspondiente al movimiento rotacional de un cuerpo. 5. Tensión, depende de la forma de un cuerpo. La fuerza a distancia, también conocida, es la siguiente. Gravedad, es la fuerza que depende de la posición y la masa de un cuerpo. Normal, el vector de peso apunta hacia el centro de la Tierra, es consecuencia de la masa de un cuerpo, pero debido a la tercera ley de Newton existe una fuerza recíproca al peso que lo compensa. Si no existiera, los cuerpos no podrían ser frenados ni dejarían de caer nunca. La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro del movimiento y puede ser una fuerza de fricción, tensión, gravitación, etc., siempre que vaya hacia el centro. Centrífuga, es una fuerza ficticia que muchas veces es confundida por la fuerza centrípeta. A menudo solemos pensar que cuando un objeto está dirigido o girado debe existir una fuerza en la que está tirando hacia afuera. Sin embargo, ocurre algo que parece escapar de nuestra intuición. Fricción es la fuerza de contacto entre dos cuerpos que surgen porque dos cuerpos compuestos por materia se juntan lo suficiente para que sus superficies estén en contacto. Por muy liso que pueda ser un cuerpo, por ejemplo, una mesa de mármol microscópica, siempre habrá pequeños relieves que suponemos picos y valles y su superficie. Cuando los objetos son puestos en movimiento por una fuerza continua, deslizándose con la aceleración que se les provoca, sin embargo, como razón, continuamente por la superficie en la que se deslizan, aparece una fuerza de fricción que provoca la disminución y su aceleración. Esta fuerza siempre es paralela o tangente a las superficies de un cuerpo en contacto. La fricción es una fuerza de contacto entre dos cuerpos que surgen porque dos cuerpos compuestos por materia se juntan lo suficiente para que sus superficies estén en contacto. Por muy liso que pueda ser un cuerpo, por ejemplo, en una masa de mármol microscópicamente siempre habrá cuerpos relieves que suponen picos y valles en su superficie. Cuando los objetos son puestos en movimiento por una fuerza continua deslizándose con la aceleración que se les provocó, sin embargo, como razón, continuamente por la superficie en la que se deslizan, aparece una fuerza de fricción que provoca la disminución de su aceleración. Esta fuerza siempre es paralela o tangente a la superficie de los cuerpos en contacto. Existen dos tipos de fricción, la estática y la cinética. La fricción estática es una fuerza de resistencia del movimiento cuando un cuerpo está en reposo. La fricción cinética, en cambio, aparece cuando los cuerpos están en movimiento y su dirección siempre es paralela y la superficie y el sentido opuesto al movimiento. La fricción cinética es la responsable de que los cuerpos se detengan cuando ninguna otra fuerza se les está aplicando. Si un cuerpo se moviera por una fricción sin fricción, existen dos tipos de fricción, la estática y la cinética. La fricción estática es la fuerza de resistencia al movimiento cuando un cuerpo está en reposo. La fricción cinética, en cambio, aparece cuando los cuerpos están en movimiento y su dirección es paralela a la superficie y en sentido opuesto al movimiento. La fricción cinética
es la responsable de que los cuerpos se detengan cuando ninguna otra fuerza se les está aplicando. Si un cuerpo se moviera por una superficie sin fricción, continuaría desplazándose indefinitivamente. Las fuerzas de fricción, por su naturaleza, siempre van a provocar que un cuerpo entre en estado de reposo. La magnitud de las fuerzas de fricción es específica en cada tipo de material y si terminan por la pareja de materiales que estén en contacto mediante el llamado coeficiente de fricción, es el valor adicional entre 0 y 1. Los coeficientes de fricción más comunes se han ido midiendo a lo largo del tiempo para facilitar los cálculos y son muy usados sobre todo en la industria de los materiales. A continuación se presenta una tabla de los coeficientes de fricción de los materiales más usados. La aplicación de las fuerzas gravitacionales. La fuerza de atracción gravitacional es la fuerza fundamental más conocida. Quizás su aplicación más importante sea en la astronomía, pues los astrónomos se basan en el principio para responder preguntas como ¿a qué velocidad se expande el universo? ¿Cuál es la densidad media de la materia en el cosmos? Ley universal de la gravitación. Newton estableció que la atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a su masa, es decir, que la fuerza es mayor cuando su masa es mayor. En términos matemáticos significa que fuerza es proporcional a la masa 1, así como la fuerza es proporcional a la masa 2. Cuando la incógnita es proporcional en dos diferentes variables, es proporcional al producto de ambas, así que fuerza es proporcional a las dos masas. Newton trabajó en la tercera ley de Kepler y la segunda ley para deducir de la gravedad. Como los siguientes pasos requieren de las matemáticas poco más complejos, se presenta únicamente con la ecuación final. Es la fuerza de la atracción gravitacional es igual a la constante de la atracción gravitacional por las dos masas de los cuerpos sobre la distancia que los separan a las masas de los dos cuerpos. El enunciado dice así: todas las partículas en el universo se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Leyes de Kepler. El movimiento planetario. El astrónomo John Kepler estaba completamente seguro de que el centro del sistema solar era el Sol. Sin embargo, con la creencia divina del círculo como figura perfecta, intentó demostrar que la órbita en la que los planetas giraban alrededor del Sol era un círculo. La primera ley de Kepler dice: los planetas se mueven en órbita elíptica con el Sol en uno de los focos. Segunda ley: el vector en posición de un planeta con respecto al Sol barrerá áreas iguales en tiempos iguales. Kepler descubrió que un planeta abarca áreas iguales en tiempos iguales. Si su órbita fuera un círculo perfecto, al planeta que tomaría el mismo tiempo recorrerá la distancia entre cualquiera de las dos áreas iguales. Y la tercera ley dice: el cuadrado del periodo de rotación de los planetas es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol.